Bueno, pues vamos a hablar ya con Ignacio Ruiz Jarabo, él es exdirector de la Agencia Tributaria. Señor Ruiz Jarabo, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Por qué cree usted que Rato no quiere que el caso pase a la Audiencia Nacional? Bueno, son vericuetos procesales de la defensa que, de ser así, la verdad es que no sé, ellos habrán analizado la cuestión y tendrán sus motivos, ¿no? Pero insisto, eso responde pues a tácticas procesales de acusación y de defensa. Y hay que estar muy dentro del proceso para conocer los motivos, ¿no? Fraude fiscal, cosa que yo no estoy. Corrupción entre particulares, sociedades pantalla. ¿A qué le huele todo esto a usted? Bueno, a ver, intentando clarificar un poco, ¿no? Es decir, lo primero que ocurre es que el señor Rato, evidentemente, según dicen las informaciones periodísticas y el documento de la ONIF que se conoció en su momento, pues es un hombre con un importante patrimonio, cosa que no nos debe extrañar, porque, bueno, pues efectivamente él viene de una familia adinerada y ha tenido un buen sueldo durante toda su vida profesional y especialmente bueno en los últimos 6-7 años, ¿no? No es de extrañar que tenga efectivamente un patrimonio elevado, que nos gustaría tener a muchos españoles, pero bueno, evidentemente no tenemos esas dos circunstancias que concurren en él. Luego es una práctica completamente habitual que la gestión de un patrimonio de estos importes se hace a base efectivamente de crear un grupo empresarial, y eso todos los que tienen un cierto patrimonio de esta entidad lo hacen así, ¿no? Y por tanto eso en sí mismo no significa nada ni es indicio de nada, ¿no? Otra cosa es si efectivamente ese grupo empresarial ha realizado, como parece ser que se dice por parte de los denunciantes, prácticas de carácter ilegales que, entre otras cosas, hubieran llegado a la comisión de 5 delitos fiscales. Pero eso tiene que verse efectivamente en el curso de la investigación. Hombre, lo que sí podemos decir es que en el estado de la investigación, el 17 de abril, el día de los sucesos, el estado de la investigación no ponía de manifiesto eso de forma nítida, por no decir que no ponía de manifiesto prácticamente nada, ¿no? Y que aquel día, efectivamente, la denuncia era completamente precipitada y sin bases claras, ¿no? Otra cosa es que, efectivamente, desde entonces a ahora hayan ocurrido nuevos sucesos, haya habido nuevos datos en la investigación y ahora puede haber más base. Solamente voy a poner un ejemplo de lo primitivo, el estado tan primitivo que estaba entonces, el 17 de abril, la denuncia, ¿no? En frase casi literal del documento de la ONIF se dice que en el actual estado de la investigación todavía no se han hecho requerimientos a terceras personas, sean notarios, sean entidades bancarias, etcétera, para no perjudicar el secreto de la investigación. Es decir, en una investigación que todavía no se había dirigido a los bancos, a los notarios y además terceros del caso, se produce una denuncia por delito fiscal. Es la prueba evidente de la precipitación, por las razones que todos podemos imaginar, con que se produjo aquella denuncia. Pero insisto, han pasado varios meses, la investigación ha avanzado y evidentemente parece que ahora hay nuevos datos que usted tiene que apreciar. Ahora hay más sospechas, como por ejemplo esa comisión de 835.000 euros que habría cobrado a cambio de contratos publicitarios de banca en los años 2011 y 2012. Pero es la segunda vez que le escucho a usted que esa detención de Rato fue precipitada y no se correspondía con los datos que manejaba por lo menos la agencia tributaria en ese momento. ¿A qué lo atribuye, por tanto, usted? Hombre, pues recordando, si hacemos un poco memoria, en aquellos días se produjo una declaración malhadada de los rectores del Ministerio de Hacienda diciendo que disponían de una lista de 750 nombres que quitaban el IPO, la frase no es literal, evidentemente, referido a información que había proporcionado la declaración de bienes y derechos en el exterior, junto con las declaraciones de amnistía fiscal, etcétera, ¿no? Poco después de aquella desafortunada información que no condujo a nada, es decir, que había esa lista, se filtró en los medios de comunicación el nombre propio de uno de los que estaban en esa lista, que era Rodrigo Rato. Y aquello, evidentemente, provocó un cierto nerviosismo en el Ministerio de Hacienda. Recordemos aquella frase de la repera patatera, referida a la base de datos de la agencia y demás, y evidentemente se precipitó, ellos sabrán qué cálculos hicieron, una denuncia sin efectivamente base suficiente y en un estado de investigación que no justificaba esta denuncia. Digo otra frase casi literal del documento de la ONIF que sirvió para la denuncia, ¿no? Tras reflejar el entramado del grupo empresarial del señor Rato, el esquema societario, se dice, casi literalmente, puede afirmarse que la complejidad del grupo empresarial
pudiera responder o no a un determinado fin. Ya. Pudiera responder o no a un Condicionales. determinado fin. Pues veremos. Claro, no, pero señora sí. moderadora, yo puedo afirmar ahora que usted mató a John Fitzgerald Kennedy o no. Sí, no, le doy con la esa razón. base, Y con además, esa base, claro. Le doy la razón y podríamos Con esa añadir base se hizo la denuncia, ¿no? que hubo tal vez una sobreactuación política precisamente porque se había filtrado uno de los nombres de esa famosa lista. Pero si le parece lo vamos a dejar aquí a la espera de lo que hoy declare